muy importante que tengamos en cuenta el tema de darle una connotación positiva al consumo de alcohol, de ponerlo como algo que es normal, que es cotidiano, pues es algo totalmente riesgoso para nuestros niños, niñas y adolescentes, porque de alguna manera promueve que ellos también consuman alcohol. Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Un saludo especial para todos y todas las personas que nos escuchan. Bienvenido a un espacio dedicado para conversar sobre diferentes temáticas de promoción y prevención de la salud. Un programa exclusivo de la EPS que tiene 30 años de experiencia al servicio de la salud. En EPS Famisanar estamos siempre contigo. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio Entre Expertos del Bienestar, un espacio para conversar, reflexionar y aprender junto a profesionales sobre temas clave para nuestro bienestar integral. Hoy hablaremos de un tema que, aunque es común en nuestra cotidianidad, requiere atención y conciencia. El consumo de alcohol y su impacto en la salud física, mental y social. El consumo de alcohol y su impacto en la salud física, mental y social. Para ello nos acompaña una invitada muy especial, Luisa Fernanda Bonilla, psicóloga clínica con amplia experiencia en el abordaje de adicciones. Luisa Fernanda Bonilla. Luisa, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Gracias, siempre muy contenta de acompañarlos en estos espacios. Bueno, Luisa, muchas gracias. Entonces, demos inicio a este nuevo episodio. Y quiero comenzar hablando de por qué es importante hoy en día tratar el tema del alcohol, teniendo en cuenta que es legal y que está muy metida en nuestra cultura. Bueno, digamos que es esencial que nosotros podamos poner sobre la mesa este tema de consumo de alcohol, porque como tú lo mencionas, es algo que está normalizado en nuestra sociedad, ya sea porque se ha vinculado históricamente a muchas actividades y situaciones de nuestra vida cotidiana, o porque pues es una sustancia psicoactiva que es reconocida legalmente. Entonces digamos que eso hace que las personas como que le quiten esa connotación de algo riesgoso, algo peligroso, algo que puede tener consecuencias negativas sobre mi vida, sobre mi salud, y pues hacer uso de esta sustancia pues de manera indiscriminada. Entonces es importante tenerlo presente porque si nosotros hablamos de esas situaciones a las que está vinculado el consumo de alcohol, a veces pues parece que esta sustancia fuera algo inofensivo. Nosotros vemos alcohol en celebraciones, en momentos difíciles como una ruptura amorosa. Hay personas que también consumen porque me fue mal en los exámenes y ya me voy a olvidar de todo y me voy a tomar y mañana será otro día, ¿cierto? También lo vemos, por ejemplo, en actividades de esparcimiento, por ejemplo, un asado. Actividades deportivas. Hasta hace un tiempo, pues la industria cervecera era fiel patrocinador y aparecía en todo momento cuando se hablaba de la Selección Colombia. Y también, pues digamos que está muy metido en esa parte de autocuidado, entre comillas, si lo pensamos en algunas recomendaciones que en la antigüedad se utilizaban de pronto para el cuidado de la gripa. Entonces, si a mí me duele la garganta, un shot de aguardiente y eso se me quita. Con limón. Con limón, ¿sí? Cosa que uno va a ver y pues no tiene nada que ver y no te va a ayudar y realmente el alcohol afecta a la salud, pero pues está muy interiorizado. Pregúntenle a las abuelas y es muy posible que sea una recomendación que den. O por ejemplo, si tengo frío, ¿qué me tomo? ¿Qué dices Algo tú? fuerte, un ron. Un ron, un brandy, ¿sí? Un aguardiente, está el canelazo, ¿cierto? Y si tengo calor, Una cerveza fría. una cerveza fría, ¿cierto? Son asociaciones que con el paso del tiempo hemos incorporado. Y si nosotros pensamos, también hay ciertos tipos de alcohol que se vinculan a actividades específicas. ¿Tú qué piensas cuando decimos que vamos a hacer un asado? ¿Qué es lo primero que hay que llevar si vamos a hacer un asado? El petaco de cerveza. El petaco de cerveza, ¿sí? Si vamos a celebrar unos 15, Champaña. la champaña. También si uno piensa en Año Nuevo, ¿qué piensan para celebrar el Año Nuevo y decir bienvenido 2026? Uy, bueno, ahí sí hay muchas opciones. Se diversifica, pero en el momento del brindis, la champaña. La champaña, ¿cierto? sí.
Entonces son cosas que uno sin darse cuenta ya tiene incorporadas y que por eso pues pasan desapercibidas, lo cual pues es de alto riesgo porque para nada el alcohol es algo inofensivo. Claro, cada vez se normaliza más, como lo estamos diciendo, y como tú lo decías, siempre hay una excusa, ¿no? Siempre buscamos la excusa perfecta para encontrar ese espacio. ¿Cómo puede afectar eso a los niños, niñas y adolescentes? Esta normalización, ese tema del alcohol, pues que lo vemos como tan normal en todos los eventos prácticamente. Muy importante que tengamos en cuenta que el tema de darle una connotación positiva al consumo de alcohol, de ponerlo como algo que es normal, que es cotidiano, pues es algo totalmente riesgoso para nuestros niños, niñas y adolescentes, porque de alguna manera promueve que ellos también consuman alcohol. Hemos también normalizado mucho, creo que esa palabra la vamos a utilizar bastante acá, ¿no? Que los niños consuman desde temprana edad, que ningún niño, ningún adolescente debería estar consumiendo ningún tipo de sustancia psicoactiva porque, pues digamos que afecta completamente su desarrollo. Y las personas a veces dicen, pero es que hay que enseñarle a tomar en la casa para que no tome por fuera y se ponga en una situación de riesgo. Eso es inadmisible, porque finalmente tú le estás promoviendo es que pase esa barrera de decir, esto no lo debo hacer, y lo vea como, pero en mi casa lo validan y es correcto. Y digamos que uno ve cosas, por ejemplo, navegando en redes sociales, que uno toma como cosas graciosas, cosas tiernas, y que realmente nos están poniendo una señal de alerta grandísima frente a aquello que les estamos enseñando a los niños y adolescentes. Hay un video en TikTok de una niña, ponle tú de unos 5 años, que se llama Martina. Y el papá le pregunta a Martina, ¿a ti te gusta el tequila? Y Martina muy audazmente y muy divertidamente responde, a mí no me gusta, a mí me encanta. Y entonces todo el mundo atrás le dice, ¡wow! Martina no tendría por qué estar hablando de tequila. No tendría por qué gustarle y mucho menos encantarle. Y claro, uno lo ve y se ríe y es tierno. Pero ¿qué le estás enseñando a Martina? Que es algo que te va a dar aprobación social, que es algo que te pone como a una persona muy top, muy cool, que todos van a estar pendientes de él. ¿Sí? Y esas son las situaciones que de pronto más ponen en riesgo de que inicien los consumos de sustancias en nuestros niños y adolescentes. Porque en muchas ocasiones los niños y adolescentes no van a iniciar a consumir sustancias ilegales. No, ellos inician a consumir lo que está en su contexto, lo que tienen cerca, lo que ven que las personas a su alrededor pues también están consumiendo, y eso es preocupante porque pensémoslo de la siguiente manera: un niño está en proceso de crecimiento, está en proceso de desarrollo, y el alcohol es una sustancia que por más que la queramos disfrazar y poderle adornitos y meterla en distintos contextos, sigue siendo tóxica para nuestro organismo. Y si nosotros exponemos a los niños y adolescentes desde tan temprana edad a ese tipo de sustancias, pues estamos generándole un deterioro, no solo en el organismo que ya tiene, sino también mermando su desarrollo. Hay estudios que indican que más o menos hasta los 25 o más años se sigue desarrollando el cerebro. Imagínate un niño que empieza a consumir alcohol desde los 11. ¿Cómo va a estar ese hermoso cerebro cuando llegue a los 25? A mí sí me queda una duda con respecto a cómo iniciamos la respuesta de esta pregunta, y era el tema de cómo se maneja desde la casa. ¿Qué es mejor o qué es peor hacer? Si digamos, o algunos papás tienen el pensamiento de que es mejor que lo hagan con ellos y no en otros contextos con otras personas, porque de alguna manera están seguros, pero en caso tal de que nosotros como papás de pronto sepamos que el hijo ya tiene la intención de, o sea, sabemos que lo va a hacer en algún momento, tarde o temprano, en ese caso, ¿qué hacemos? Si le decimos no lo haga, a la final muchas veces terminan haciendo es todo lo contrario. Claro, pero mira que a pesar de eso, el límite siempre debe ser claro, porque si yo cedo en ese límite, pues ese adolescente o ese niño ya va a saber que no pasa nada, ¿sí? Entonces, digamos que a pesar de que los chicos nos lleven la contraria y de que pensemos que lo van a hacer, siempre tenemos que mantenernos firmes en no, y más allá de imponernos, tratar de explicar por qué.
porque es que yo no te digo que no puedes tomar o que no debes tomar porque soy tu papá y punto, y porque aquí mando yo, y cuando usted viva solo se manda solo, que es lo tradicional, Sí. sino yo necesito que ese niño o adolescente entienda. Y en muchas ocasiones eso se logra a través del diálogo. Si vemos que este chico tiene un interés en el consumo de alcohol, discutamos al respecto. ¿Qué sabes tú acerca del alcohol? Más allá de que yo te diga, no, pongamos sobre la mesa las distintas posturas. ¿Estás curioso? Investiguemos frente al tema, pero de fuentes confiables. Miremos los riesgos, miremos las implicaciones. Porque, claro, si uno dice no y es porque yo mando acá y punto, pues en muchas ocasiones más me van a querer llevar la contraria. Pero el punto está en que lo hablemos, ¿sí? Y que la persona entienda por qué no se debe hacer. Pero también hay otro elemento que es clave y es qué ejemplo le estás dando tú a ese niño o adolescente. Porque si yo soy el papá, el tío, el abuelo, la mamá, la tía, la abuela, la prima, que todos los días está tomando hasta perder la conciencia o que el fin de semana se toma hasta el agua del florero, pues ese es un ejemplo que estamos dando. Y los niños y adolescentes son como esponjas. Si yo veo que tú lo puedes hacer y que lo haces de esa manera, ¿por qué yo debería hacer algo diferente? ¿Sí? Eso que hablamos de cuál es esa doble moral en que tú sí puedes y yo no. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Es decir, que podríamos catalogar este tema como un mito. O sea, es decir, entre más intentan los papás querer como acompañarlos en ese proceso, terminan perjudicándolos más. Claro, se empieza a promover algo que no queremos. Como dicen por ahí, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿cierto? Y digamos que es más que todo por desconocimiento. A veces uno quiere hacer más y termina haciendo menos. Pero lo que tenemos que tener siempre claro es que nosotros estamos moldeando a esos niños y a esos adolescentes. Y hay que ponerles límites, porque si no se los pone uno, ¿quién se los va a poner? Ellos solos, y menos en una edad donde son tan vulnerables a la presión de externo. Y no solo es el ejemplo que yo doy, sino también lo que estoy permitiendo y promoviendo en mi casa. En muchas ocasiones, el adolescente es el bartender, el que reparte el trago, el que lleva la bandejita, el que está haciendo barra a los otros para que hagan también fondo blanco. Eso no debemos permitirlo. Digamos que con la reglamentación que tenemos, hemos mejorado mucho en términos de que los niños y adolescentes no puedan comprar alcohol, que también era una práctica muy común y que los acercaba mucho a esta sustancia. Incluso ingresar en algunos establecimientos. Claro, ¿sí? Pero, ¿y si el alcohol ya está en mi casa? Yo no lo tuve que ir a comprar, Claro. pero sí me lo ponen a repartir. Entonces, también es importante tener eso presente y que finalmente, como tú mismo lo decías, hay muchos mitos en torno al tema del alcohol. Nosotros podemos decir que fiesta sin trago no es fiesta, y eso es una completa mentira. ¿Sí? Ahorita hay fiestas que hacen tomando jugo, tomando tinto, tomando otro tipo de cosas. Porque lo valioso de los espacios no es qué tanto tomo o qué me consumo, sino la compañía de la otra persona y la actividad que estamos desarrollando. Claro, a la final es compartir y divertirse, no perder hasta la conciencia. Exacto, ¿sí? Y que, por ejemplo, todavía es muy común que en espacios que son pensados para los niños, para los adolescentes, como bautizos, primeras comuniones, todavía el alcohol haga una gran parte de esa celebración. ¿Qué busco yo en una primera comunión? Celebrar al niño y pues el rito religioso, que es lo primero que se compra. La champaña, el vino, y para el niño, para que no se sienta excluido, champi, ¿sí? Que es una bebida no alcohólica, pero que simula la champaña. ¿Qué le estoy yo enseñando a ese niño? Que en algún momento, cuando tenga la posibilidad de, sí va a poder tomar alcohol y que esa va a ser de alguna manera una meta, cosa que no tendría por qué ser así. Y que cuando haya un cumpleaños o una celebración, pues va a haber alcohol o... Exacto, claro. Sí, claro, lo empezamos a ver como un indispensable desde muy temprana edad. ¿Qué te parece si ahora sí pasamos al tema de los efectos y los riesgos del consumo del alcohol, tanto a corto como a largo plazo?
Lo primero que tenemos que tener presente es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Es decir, que disminuye la actividad y la comunicación de distintas zonas de nuestro cerebro. Para que lo entendamos coloquialmente, cuando yo tomo alcohol, mi cerebro empieza a actuar más despacio, se empieza a adormilar y va disminuyendo todas sus actividades. El cerebro está todo el tiempo muy activo, aquí, allá, arriba, abajo. Cuando yo le meto alcohol, va bajando ese tema. Además, indiscutiblemente y desafortunadamente, pues genera una sensación de bienestar, porque pues se liberan muchas sustancias en nuestro cerebro que hacen que nos sintamos bien. Si las personas no se sintieran bien cuando toman, no tomarían. Y eso es uno de los elementos que lo hace tan riesgoso y que tenga cierto potencial para ser adictivo. ¿Cierto? Porque a los humanos que nos gusta sentirnos bien. Y en un país donde desafortunadamente pasan cosas feas, pues ¿qué queremos? Sentirnos bien. Y pues está interiorizado que podemos hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo alcohol y una de las principales zonas que se empieza a desactivar, que empieza a trabajar más lento, es esa zona de nuestro cerebro que se encarga de que nosotros nos portemos bien, que acatemos todas esas normas sociales, que nos regulemos. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen que se sienten muy alegres, que se sienten desinhibidas, que sienten que ya no les da pena nada, que lo pueden todo, que están abiertos a nuevas experiencias. A medida que yo voy avanzando en el consumo de alcohol, las cosas también van cambiando. Eso puede que sea el efecto en el primer trago. Ya en el segundo, otras partes de mi cerebro se siguen apagando, disminuyendo su actividad para que lo entendamos pues de una manera sencilla. Entonces empieza a fallar el lenguaje. Empieza uno a arrastrar las palabras, a hablar en letra cursiva o letra pegada, como dicen por ahí. También empiezan a descoordinarse los movimientos. Entonces uno se para y ¡pum! Para el piso. Sí. O de pronto eso que le dicen, camina por una línea recta y no se puede, ¿sí? Pero también, a medida que eso va avanzando, vamos perdiendo el control sobre nuestros impulsos y también sobre nuestras emociones. Por eso es tan común que hayan peleas entre personas que están bajo efectos del alcohol. Porque algo que para mí puede ser normal, como que, alguien se resbaló y me empujó, puede ser algo que cuando yo estoy tomado me genere mucha rabia y yo no pueda controlar mi reacción, porque mi cerebro dice, acá nos vamos con toda, y podemos pues meternos en una situación peligrosa tanto para nosotros como para otra persona. Además, pues empieza a fallar nuestra toma de decisiones y también los riesgos que percibimos. Por eso hay personas que creen, y lo creen firmemente, aunque es una completa mentira, que manejan mejor borrachos, ¿sí? Y que se ponen a hacer piques y que se creen Superman porque esa percepción de los riesgos ya no da. Entonces, a corto plazo, esa es una de las situaciones que puede ocurrir. Y digamos que, como te lo he venido mencionando, eso hace que nos metamos en situaciones muy complicadas. No solo una pelea, también puede ser un accidente, ¿sí? También puede que, si yo sigo consumiendo alcohol, en algún punto puedo quedar inconsciente. Y eso me hace más vulnerable a que cualquiera haga lo que le plazca conmigo. Puedo ser víctima de alguna agresión sexual, me pueden robar, incluso por el mismo efecto del alcohol, me puedo morir intoxicado. Y esas son cosas que a veces las personas no perciben o pasan por alto porque les parece súper divertido ver al amigo en la esquina vomitando. ¿Sí? Hasta le toman foto y lo suben a TikTok para que se haga viral. No vemos esas implicaciones que puede tener. Ahora bien, si uno lo piensa a largo plazo, si tenemos un consumo continuado, que de pronto se vuelve muy frecuente, que de pronto implica una pérdida de control sobre ese consumo, pues ya podemos tener otros riesgos de otros tipos, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener mayor probabilidad de presentar afectaciones en salud mental. Como les decía, el alcohol es un depresor de nuestro sistema nervioso central, lo que hace que también nos veamos más vulnerables frente a afectaciones del estado de ánimo, como por ejemplo, depresión. Además, como lo mencionaba en algún momento, el alcohol es altamente adictivo, porque como nos hace sentir bien, entonces, ¿qué quiero hacer yo? Repetir. Y eso hace muy probable que yo pueda generar una dependencia a esa sustancia.
Pero también puede afectar distintas áreas de la vida. Puede que no me accidente en el carro, puede que nadie me agredió, pero ¿y si me gasté todo el sueldo en tomar? Hay incluso canciones, exacto, sí, que me bebí todo lo del mercado, lo del arriendo, me lo gasté en whisky, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no es tan divertido. Y que muchas veces se ve como esa alternativa para solucionar, entre comillas, los problemas, cuando pues sabemos que el problema sigue ahí después de estar tomando. También, digamos que se ha comprobado que, pues como yo lo decía en algún punto, el alcohol es una sustancia tóxica para nuestro organismo y puede afectar distintos órganos, que no necesariamente se relacionan con la forma en la que yo lo consumo. Porque uno toma alcohol y uno diría, no, se afecta solo el sistema digestivo. No, se puede afectar el corazón también, porque es una sustancia tóxica. Y también está vinculado a muchos tipos de cáncer. Y eso es algo que no nos lo vende la industria cuando hace la promoción de lleva 2 six-packs y reclama un vasito, que es lo que promueve. O cuando nos dicen, no, el próximo fin de semana, carrera cervecera, que son cosas completamente incompatibles, ¿no? Porque el alcohol deshidrata, y que yo quiero en una carrera, pues estar lo más hidratado posible. ¿Qué quiero en una carrera? Mantener mi equilibrio. ¿Y qué genera el alcohol? Riesgos de caída por esa misma descoordinación de los movimientos. Entonces es curioso, pero hay que tenerlo presente. Porque, como decíamos, damos por hecho que no hace nada porque es legal. ¿Cuáles podríamos decir de pronto que son los riesgos más comunes o los abordamos de forma así general como los acabamos de ver? O sea, los riesgos van a depender también mucho de cada persona, ¿no? Porque cada persona tiene situaciones de vida diferentes. Pero en términos generales, el consumo de alcohol te puede llevar a riesgos en tu salud, o sea, a nivel físico, a nivel mental, por lo que ya mencionábamos del estado de ánimo y de las adicciones, a nivel interpersonal, porque puede derivar en conflictos de distintos tipos. Yo no sé si tú sepas, pero una de las temporadas donde más se consume alcohol es el Día de la Madre, y también es uno de los días de más violencia. Te puede generar afectaciones a nivel interpersonal y en cualquier área de tu vida. Hay personas que de pronto son muy espirituales o muy religiosas y sienten que al beber pues están yendo en contra de lo que creen, de los valores que tienen de vida. Pero como es tan adictivo, pues también es difícil dejar de hacerlo. Puedes tener dificultades también en tu trabajo. Hay personas que van a tomar el domingo y al otro día se levantan el lunes a trabajar como si nada, así tengan la borrachera viva. Y pueden ser personas que manejan maquinaria pesada, que conducen y que no solo se ponen en riesgo a sí mismos, sino también a otros. Incluso hay casos, he visto, torneos de fútbol, personas que van o en guayabadas o incluso tomadas, alcoholizadas en ese momento y juegan así partidos. Y he visto que incluso mueren por esa razón. Claro, porque tu cuerpo no está preparado para eso. Tomar en sí para el organismo es un esfuerzo, porque tu cuerpo tiene que sacar esa sustancia de alguna manera, entonces se pone a trabajar con toda. Y luego tú le metes una actividad de alto rendimiento, pues lo colapsas. Bueno, y teniendo en cuenta pues estas consecuencias, ¿qué recomendaciones podríamos darle a los adultos que eligen consumir alcohol para que puedan eliminar esos riesgos? Yo diría que lo ideal en este mundo sería que nadie consumiera alcohol, ¿cierto? Porque sabemos que hace daño, ¿sí? Pero en caso de que eso no se pueda hacer, por lo menos que podamos minimizar ese impacto que tiene sobre la vida, ¿sí? Que es importante que pensemos qué vamos a consumir, qué vamos a tomar. Porque hay muchas personas que piensan que para que les dure más la fiesta, que de pronto les alcance más el presupuesto, compran cualquier cosa y en cualquier lado. Y eso es un riesgo gigantesco. ¿Cuántos casos de alcohol adulterado no vemos, por ejemplo, en diciembre? ¿Sí? Eso es gravísimo. Entonces, ¿qué sería una recomendación? Si usted va a comprar alguna bebida alcohólica, en un almacén de cadena sería lo ideal. Claro, puede que no sea tan barata como la que le vende el vecino y que sacó de un barril azul, ¿sí? Preparado en casa, pero te está dando cierto margen de que es seguro. Ahora, eso no quiere decir que el alcohol no te vaya a generar daños en tu salud, pero por lo menos no estás quedando ciego de inmediato y no estás terminando en urgencias por tomar algo que está adulterado. Otro tema es pensar en la consistencia de lo que voy a tomar. No es lo mismo tomar
solo cerveza que tomar cerveza, ron, brandy, tequila, un shot de aguardiente y lo que venga, porque todas las bebidas alcohólicas tienen distintos grados de alcohol. Y eso también hace que perdamos la cuenta de qué tanto hemos tomado y genera daños. Además, son súper riesgosas las bebidas que, por ejemplo, son azucaradas, ¿sí? Entonces, como los cócteles. Una persona se toma un cóctel y se lo toma como si fuera jugo. Claro, sabe rico, suavecito. Exacto, ¿sí? No es ese sabor amargo y eso pues puede generar una situación de riesgo porque yo siento que me tomé 5 jugos y cuando me paro, ¡pum!, para el piso. Y eso va pues relacionado con también mirar la cantidad. Siempre menos va a ser mejor. Y como decía, si no tomas, perfecto, pero menos siempre va a ser mejor. Entonces hay que tener presente que el plan no sea ir a tomar alcohol. Salimos a bailar, salimos a un karaoke, vamos a hablar con los amigos, pero ante todo se debería evitar sentarse a tomar por tomar, porque eso genera situaciones de riesgo. Que es importante también que no solo pensemos en el alcohol, sino también en las cosas que se relacionan a ese comportamiento de salir a tomar o sentarme a tomar. Si yo voy a salir a algún lado, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Me voy a ir solo, sola, acompañado de alguien de confianza o no? Y lo mismo, yo no puedo salir a consumir alcohol con un desconocido o con alguien que pues yo no estoy familiarizado, porque finalmente eso también me puede poner en una situación de riesgo. Claramente, el alcohol no va a despertar los demonios de nadie y la persona será así, pero siempre que hay de por medio una sustancia psicoactiva, hay un riesgo. Y si yo no conozco a la persona que tengo al lado, pues ese riesgo aumenta. Y también pues se debe evitar todo lo que hemos mencionado y que ha sido una campaña constante de si vas a tomar, no conduzcas. ¿Qué tendría yo que estar haciendo con unas llaves de un carro, de una moto, si estoy tomando? Nada. Pero las personas no lo dimensionan por eso mismo. Entonces es muy importante que desde un inicio se pongan límites y se piense qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Qué cantidad? ¿Qué voy a combinar? ¿Qué no? A veces uno se vuelve también muy dependiente de las personas con las que va. Pero ¿y si no me gusta el contexto donde estoy? ¿Cómo me devuelvo? ¿Sí? Debo tener un plan B. Y eso va a minimizar mucho los riesgos que puedo tener frente a un consumo de alcohol. Que como decía, lo ideal es que nadie consuma y que pensemos en clave siempre de prevención. Ese sería el panorama positivo, que nadie consumiera. ¿Cuáles serían entonces las señales de alarma que nos pueden indicar que una persona tiene un alto consumo o un consumo de alto riesgo más bien? Bueno, pero mira que antes de responderte la pregunta, Sí. no es casi imposible. Mira que las nuevas generaciones no toman tanto como las de antes. Ha habido cambios en los patrones de consumo, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque por más que haya una industria de fondo que siempre quiera tener nuevos consumidores, por eso salen cervezas aliadas con Juan Valdez para que tenga sabor a café, entre otras cositas, pues mira que las nuevas generaciones están diciendo, esto ya no me llama la atención. Entonces, podría ser posible, no hay que quitarle la fe. Y para esa prevención tenemos que pensar también en fortalezcamos factores protectores. Démosle a la población, tanto pequeños como grandes, habilidades para que el alcohol no sea la salida fácil. Manejemos nuestras emociones de otras maneras. Tengamos con quién hablar cuando nos sentimos mal. Eso realmente puede hacer la diferencia y está pensado en esa clave de prevención. Ahora sí, pues respondiendo a tu pregunta de señales de alarma, pues tenemos que tener presente la frecuencia y la cantidad del consumo, ¿sí? Si yo tengo un consumo frecuente de alcohol y o en grandes cantidades, hay que prestarle atención. También, si yo siento que necesito tomar, hay personas que dicen, es que si yo no tomo no soy yo mismo. Eso es una señal de alerta gigantesca, ¿sí? Porque tú no necesitas ninguna sustancia para ser tú mismo, a menos que seas diabético y necesites insulina, que eso ya es otra cosa. También, si ya la persona está presentando dificultades para detener el consumo. Ese tema que a veces pasa desapercibido de arrancar a tomar y perder la cuenta. O de la última y nos vamos fue hace 3 horas.
También si la persona empieza a descuidar o abandonar actividades o a presentar problemas en distintos aspectos de su vida. Entonces, por ejemplo, una persona que está en la universidad tiene examen al día siguiente y se va a tomar y al otro día no se levanta porque está enguayabado. Pierde el examen, posiblemente pierde la materia y es asociado a ese consumo de alcohol que nos indica, hey, hay que prestarle atención porque eso no está bien y no te va a llevar a un buen lugar. Es decir, una señal puede ser cuando empieza a afectar muchos campos de la vida cotidiana. Y no solamente muchos, ¿sí? Porque la idea no es llegar a que afecte muchos campos de la vida cotidiana, que afecte tu vida cotidiana. Porque eso empieza a ser como un dominó, que uno lo empuja y empiezan a caer todos, ¿sí? Entonces la idea es que nos detengamos en un principio y no que colapse toda la vida de la persona para poder buscar ayuda. También es una señal de alarma si yo siento que cada vez necesito tomar más, que es algo muy común desafortunadamente en nuestra cotidianidad, que uno ve que la persona arrancó con una cerveza y se mareaba y luego necesita 3, luego 4, luego 6 y se vuelve casi que algo esperable y alabado en ciertos contextos y es el que más aguante, ¿sí? Y el otro es, ¿cómo es que le llaman? Media copa, el que no la logra. ¿Sí? El que no aguanta. Cuando nosotros necesitamos incrementar nuestro consumo cada vez más, nos dice que nuestro cuerpo está haciendo una tolerancia y eso habla de que ya podemos estar teniendo una dificultad. Además de pues, que si nosotros dejamos de consumir, tengamos una sensación de malestar. Cuando ya nosotros somos dependientes al alcohol, al momento de interrumpirlo o de pasar mucho tiempo sin consumirlo, vamos a sentir mucho malestar físico. No solo el deseo de hacerlo, sino también podemos tener temblores, mareos, dolor de cabeza, sentirnos ansiosos, inquietos, ¿sí? Lo que te decía de que como que lo necesitas y que se vuelve parte fundamental de tu vida. Que en otras palabras es lo que se conoce como abstinencia. Exacto, esos síntomas son lo que conocemos como abstinencia. Que tú me explicabas que incluso puede llevar a la muerte. Claro, el tema de cuando tenemos un consumo crónico de alcohol, una persona que lleva mucho tiempo consumiendo alcohol en grandes cantidades, es que no puede interrumpir el consumo de alcohol de manera repentina o de manera tajante porque puede estar en riesgo su vida. Uno de los temas que hace que ese alcohol sea una sustancia tan tóxica para nuestro organismo es precisamente que si yo tengo ya un consumo crónico, que si estoy habituado a esa sustancia y lo interrumpo de un momento para otro, me puedo morir. Esos síntomas de abstinencia pueden ser mortales. Entonces, por eso siempre cuando ya tenemos un consumo muy crónico, es indispensable recibir apoyo de alguna manera y tratar esos síntomas de abstinencia y hacer una disminución, ya sea bajo medicación o de manera progresiva, porque es muy difícil manejar ese tema. Y justo quería ir para allá, para ser más específicos aún, si es el caso de que es un consumo de alto riesgo y que efectivamente se está saliendo de control, ¿a dónde acudir? ¿Qué debemos hacer? Es importante que tengamos en cuenta que todo lo relacionado con el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas, sea la sustancia que sea, ¿sí? Sea alcohol, sea tabaco o cualquier sustancia ilegal, está cubierto por el plan de beneficios en salud. Entonces, acudamos a nuestro servicio de salud, a nuestra EPS, en este caso, a Famisanar, porque allí vamos a encontrar expertos que precisamente nos van a ayudar a manejar este tipo de situaciones, que en muchas ocasiones va a requerir el abordaje desde distintos perfiles, porque se vuelve una problemática difícil. Y la idea, como mencionaba, no es llegar al punto crónico en que me tomo una botella de whisky todos los días y sin ella no puedo vivir, sino que lleguemos antes, cuando ya veamos alguna de las señales de alarma que mencioné, porque si no va a ser mucho más difícil. Y lo que decíamos siempre, en el mejor de los casos, cambiemos la perspectiva. Tengamos actividades que de pronto no involucren el alcohol. ¿Qué tal si probamos algo diferente y generamos ese cambio? Incluso a veces personas que consumían alcohol y ya no lo hacen, dicen que disfrutan más las actividades que creían necesitaban alcohol. A veces se disfrutan más la celebración, a veces se disfrutan más las fiestas, a veces se disfruta más el asado, porque no solo quitamos la sustancia, sino también los problemas que de pronto no valorábamos, pero estaban ahí. Claro, como las peleas o terminar enfermo, intoxicado. Exacto. Pues sí, quien a la final quiere eso, ¿no? Exacto. Y que finalmente, de alguna manera, interrumpe tu vida de algún modo. Porque si yo tenía planes de ir a hacer ejercicio al otro día, el guayabo me mata, ¿sí? Y uno no se levanta. Y ya ahí se alteró lo que tú quisieras hacer.
Bueno, Luisa, para ya ir cerrando, primero que todo, muchas gracias por esta conversación tan enriquecedora, tan importante. Sin duda, pues es fundamental poder hablar abiertamente sobre el tema del consumo del alcohol y poder comprender cómo impacta en nuestra salud, como lo vimos en diferentes aspectos, tanto física como mental, como socialmente, y en las relaciones y en nuestra vida cotidiana. Antes de despedirnos, ¿te gustaría dejar algún mensaje final para nuestra audiencia? Claro que sí, digamos que siempre pensemos en nuestro bienestar y el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. Que por más que nosotros pensemos que algo no me está haciendo daño, de pronto vale la pena analizarlo 2 veces. De pronto hay señales que están por ahí por la vida que no hemos notado o no queremos notar. Pongámoslo sobre la mesa y hablemos de las cosas sin miedo, porque finalmente hablando es como aprendemos y como generamos también los cambios. Bueno, muy valioso, muchas gracias por compartirnos el mensaje y además pues todas las recomendaciones. Nuevamente gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por la invitación y espero que esto sea valioso para ustedes y para toda la comunidad. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más en Entre Expertos del Bienestar. Recuerden que nuestra salud es una construcción diaria que involucra decisiones conscientes y responsables. Hasta el próximo episodio.